Cuando el país exigía que los jóvenes con educación se fueran al campo, impedí que mi hermano, enamorado, se uniera a su novia en esa supuesta gran adversidad. Más tarde, con la ayuda de nuestros padres, mi hermano forjó una carrera exitosa, mientras que su novia falleció lejos de casa. Para cuando yo, con gran esfuerzo, había construido mi propia familia y negocio, convirtiéndome en un empresario reconocido, él deliberadamente lamentó mi empresa y causó la muerte de mi esposo e hijo. Me arrodillé ante él, implorando clemencia, pero solo sonrió con crueldad y me empujó a la casa de adobe donde había vivido su novia, arrojándome a un viejo soltero lujurioso. Si no me hubieras detenido entonces, susurró, ella no habría muerto. Tras una noche de tormento, usé un trozo de porcelana para abrirme la muñeca y me desangré. Cuando volví a abrir los ojos, vi a mi hermano luchando desesperadamente por cruzar la puerta de la estación para subir al tren con su amada novia y partir hacia el campo. Esta vez solté la puerta de hierro y me hice a un lado. Mi querido hermano, que por fin consigas lo que deseas. Zane se soltó de nuestra madre rugiendo mientras se lanzaba hacia el tren verde que ya había empezado a moverse. Maya, espérame. No te dejaré ir sola esta vez. Me quedé en el andén observándolos abrazarse con fuerza en la puerta del tren. El silbato atravesó el ruido de la estación y desquició la cordura de mis padres. Mi padre, que había estado hablando con el personal de la estación, me dirigió una mirada oscura y cortante. Su voz era como una cuchilla. ¿Sabes siquiera lo que has hecho? Madre. Ojos rojos. Me diste una bofetada en la cara. Hinks. Sabía que naciste para arruinarnos. Si algo le pasa a tu hermano, te despellejaré vivo. Me ardía la mejilla, pero tenía el corazón helado. Miré sus rostros furiosos. Entonces, al oír el tren alejarse en la distancia, supe que mi hermano también había renacido. No me molesté en limpiarme la sangre de la boca. Solo susurré para mí mismo, que recibas justo lo que mereces. El personal, reacio a asumir la responsabilidad, nos dejó la puerta de la estación para que la gestionáramos. Y yo había dejado pasar a mi hermano. Por eso. Mis padres me maldecían a diario. Lo primero que hizo Zane al llegar al campamento juvenil fue enviarme una carta. Deja de meterte en mi vida. Solo respondí. Como quieras. Entonces, un suspiro bajo. Fui a buscar a Jensen, el hombre que se convertiría en mi esposo en mi vida anterior. La última vez. Me llevó años conocerlo. Esta vez, no iba a esperar tanto. Zane consiguió lo que quería, se fue al campo con Maya. Pero el viento allí no era romántico. Solo traía polvo que te cubría la cara y te cortaba la respiración. Gracias a la atenta conexión de nuestros padres. Al principio, recibían noticias suyas con frecuencia. Apenas llegaron al campamento, Zane y Maya aprovecharon el momento en que el control de su padre era más débil para casarse. Convirtiéndose en la pareja modelo entre los jóvenes con educación. El plan de mi padre de aliarse con el subdirector de la oficina de educación fracasó. Estaba tan furioso que me arrojó su taza de té. Me lo estrelló en la cara. En mi vida anterior, ese matrimonio había protegido a Zane, permitiéndole evitar muchas dificultades. Esta vez, sin esa alianza, ¿seguiría teniendo tanta suerte? Sus cartas seguían llegando. Pasando del orgullo a las quejas. Las camas de ladrillo eran demasiado duras. La comida, demasiado simple. Sin aceite. Sin sabor. Ojalá la supuesta cuñada de Amy, Calvand, lo aguante bien. Sus manos se ampollaron y sangraron el primer día. Al principio, Zane aún podía persuadirla con delicadeza. Pero pronto, ¿qué? Casi. Sus cartas estaban llenas solo de los sollozos de Maya. Zane. ¿No son tus padres poderosos? ¿Por qué no nos han transferido de vuelta? Al final. En su correspondencia solo quedaban quejas y el leve tufo de la desesperación por regresar a casa. Su otrora gran amor se desmoronó bajo el peso de la realidad. Padre se negó a ceder. Ignorando las súplicas llorosas de su madre, golpeó la mesa con su taza. ¿No dijo que podía valerse por sí mismo? Que aprendiera lo que significa la adversidad. Renacido.
Zane sabía que la campaña rural pronto terminaría. Solo tenía que esperar un poco más. Y regresaría a la ciudad con honor. Pero Maya no lo sabía. Ni nadie más. Sin esperanza. Maya encontró otra salida. Acurrucándose en la cama del hijo de un funcionario local. Esperando que su cuerpo le comprara un boleto de regreso a casa. El romance fue descubierto antes de que comenzara. Zane enloqueció. Encontró al hijo del funcionario y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Casi lo mata. El asunto no pudo silenciarse. El escándalo de adulterio y agresión intencional los atrapó a los 3 detenidos. Cuando la noticia llegó a casa, la familia Nora estalló. Mi madre se lamentó y maldijo a mi padre por no haberlos rescatado antes. Luego se volvió hacia mí, y me dio una bofetada en la cara. Pero ese dolor no significaba nada para mí, o al menos no después de lo que le había mentido antes. Zane, ¿qué? Un suspiro bajo. ¿Es este el amor que querías? ¿Estás satisfecho ahora? Por su bien. Mis padres se desgastaron. Gastaron todos los dones que pudieron reunir. Y tenían una pared tras otra. Desesperados. Sus ojos se volvieron hacia mí. Madre me tomó la mano. Su lengua suave por primera vez en mi vida. Nora. Solo tú puedes salvar a tu hermano. Walter dijo, si aceptaras casarte con su hijo. Me habían dicho lo mismo en mi vida anterior. Pero en aquel entonces conocí a Jensen, el hijo del funcionario retirado. Aparté la mano. Ese matón. Nunca me casaré con él. El rostro de mi madre se desvaneció al instante. Su falsa dulzura desapareció. Su voz aguda atravesó el aire. Solo eres una chica. No importa con quién te cases. La familia de Walter está dispuesta a aceptarte, ¿qué más quieres? Tu hermano es el pilar de esta familia. Si está arruinado. Estamos todos arruinados. Padre. Que había estado fumando en silencio. Aplastó el cigarrillo en el cenicero. Cuando por fin levantó la vista, sus ojos turbios estaban fríos y vacíos. Haz lo que dice tu madre. 4 palabras, mi última frase. Miré sus caras de superioridad moral. Sentí una opresión en el pecho que me impedía respirar. Sin decir palabra, entré en el estallido. Al salir, tenía en la mano un trozo de porcelana. El borde era dentado y afilado. Lo apreté contra mi garganta. Miré sus rostros horrorizados. Y dije cada palabra con claridad. Si sigues obligándome, moriré aquí mismo. A ver si Walter quiere una nuera muerta. Se quedaron paralizados. Y cuando hice huelga de hambre, me negué a ceder por mucho que gritaran. El escándalo se extendió por el barrio. Temerosos de ser acusados de matrimonio forzado, los Walters retiraron la propuesta. Sin otra opción, mis padres vaciaron sus ahorros y su orgullo. Mendigando y sobornando a quien encontraran. Hasta que finalmente sacaron a Zane y Maya de ese pozo inmundo en el campo. Cuando regresaron, pasaron medio día lavándose. Maya rió dulcemente. Llamaban a mis padres mamá y papá como si nada hubiera pasado. Pero sus acciones ya habían avergonzado bastante a nuestros padres. Si Zane no hubiera insistido, no era culpa suya. Ese cabrón intentó forzarla. Menos mal que alguien entró. Su matrimonio habría terminado en ese mismo instante. Le pregunté en voz baja, ¿estás contento con este resultado? Sus ojos brillaron. ¿Qué insinúas? Sonreí levemente. Nada en absoluto. La ironía del destino llegó con una velocidad e intensidad casi ensordecedoras. Menos de un mes después de su regreso a la ciudad. La noticia sonaba por todas partes, en la radio y en los periódicos. Era imposible evitarlo. Se anunció oficialmente la política nacional de enviar a todos los jóvenes con estudios de vuelta a las ciudades. El resultado del sacrificio de mis padres, que los había despojado de todo lo que tenían. Fue una broma. Nuestra familia. Antes la envidia de todos por sus altos funcionarios.
Se había convertido en la familia más despreciada y compadecida del barrio. ¿Lo oíste? Y ninguna familia lo ha malgastado todo. Solo para quedarse sin nada. Los chismes cortaban como puñales, haciendo imposible que mis padres mantuvieran la cabeza en alto. Zane, con un suspiro bajo, exhaló un suspiro. También. Le dio muy duro. Ahogó sus penas en alcohol. Su temperamento se encendió más que nunca. La pobreza y las burlas solo sirvieron para sembrar el resentimiento en nuestro hogar. Maya, incapaz de soportar la disparidad entre lo que había imaginado y la realidad, me culpó de todo lo que salió mal. Todo es culpa de Nora. Si hubiera aceptado casarse entonces, nuestra familia no habría terminado así. Me gritó desde el otro lado de la habitación. Y mi madre, ese paradigma de parcialidad, se mantuvo firme del lado de mi cuñada, mirándome con odio venenoso. Mía tiene razón. Ojalá te hubiera sacrificado por la familia. No estaríamos en este lío. Escupió. Su voz destilaba desprecio. Sus voces se entrelazaron. Rápidamente dirigieron su ira hacia mí. Me había ganado mi puesto como locutor en la estación de televisión de la ciudad por méritos propios, mi trabajo era respetable. Mis ingresos eran estables. Para ellos me había convertido en su última esperanza. Nora, deberías cederle el trabajo a tu cuñada. La voz de mi madre no era suplicante, pero imponente. Sería un aporte para la familia. Maya intervino de inmediato. Como si tuviera todo el derecho exacto. Y solo una graduada de la preparatoria. La radiodifusión no es tan difícil. No pude evitar reírme de su desvergüenza. Este trabajo es mío. Lo gané con mi propio esfuerzo. Si ella lo quiere, puede trabajar para conseguirlo. Nora, ¿qué tan egoísta puedes ser? Empezó a gritar mi madre con la voz cada vez más furiosa. ¿Quieres ver cómo esta familia se desmorona? No. Los gritos despertaron a mi padre de la trastienda. Como un león enfurecido. Salió furioso. Sus ojos inyectados en sangre. Basta. Me miró con una mirada carente de afecto paternal. Solo un juicio frío. Eres una Nora. Y deberías sacrificarte por esta familia. Tu hermano es así. ¿Y aún quieres discutir? Me puse de pie y lo miré a los ojos. No he hecho nada malo. ¿Por qué debería sacrificar mi vida para compensar sus errores? Esa sola frase fue suficiente para encender el polvorín. El padre George temblaba de rabia, señalando la puerta. Bien. Bien. Ya tienes tus alas. Esta familia ya no puede retenerte. Fuera. Fuera de mi casa. Mi madre se desplomó al suelo inmediatamente, golpeándose los muslos con los puños, gritando de dolor. Su voz resonó por todo el pasillo. ¿Qué hice para merecer esto? Di a luz a un hijo tan desagradecido. Te crié. ¿Y así me lo pagas? Mi vida es una miseria. Miré fijamente a mi padre. Mi mirada era firme. Recoge tus cosas y vete. Arrastré una maleta vieja por las escaleras. Zane me persiguió. En serio, en serio. Has renacido, Tare. ¿Verdad? Me giré para mirarlo, sin responder directamente a su pregunta. ¿Por qué? Ya te di lo que querías. ¿Qué más quieres de mí? ¿Me culpas por dejarla meterse en la cama de otro? Ya basta. Me empujó bruscamente al suelo. Le tiemblan las manos de rabia. Te dije que Maya fue obligada. Si sigues diciendo tonterías, te voy a arrancar la boca. Zane me señaló. Su rostro se contorsionó de furia. No te atrevas a hacer ninguna estupidez. Si vuelves a interponerte en mi camino, haré que te arrepientas. No olvides esa casa. El recuerdo de la noche en que morí me apuñaló el corazón. Y nunca quise volver a visitar esa noche. Con los ojos rojos, grité. Zane.
No quiero volver a verte. Sabía que temía que le robara sus oportunidades y le impidiera alcanzar un éxito mayor que el de mi vida anterior. De no ser por su buen suegro y el mío. No creí en su capacidad para triunfar. Desde ese momento rompí todo vínculo con él. Con esta familia. El dormitorio que ofrecía la cadena de televisión era pequeño, solo una cama y un escritorio, pero era tranquilo. Era tarde en la noche. Llamaron a la puerta. Abrí y encontré a Jensen allí. Llevaba una lonchera en la mano. Tenía una fina capa de sudor en la frente. Me ofreció una sonrisa amable. Oí que te mudaste a la residencia. Y supuse que no habías comido. No preguntó por mi familia. Apenas abrí la lonchera. El familiar olor a comida casera llenó la habitación. El aroma llenó al instante el pequeño espacio. Lo miré. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Come. Dijo en voz baja, dándome los palillos. Comí con avidez. La calidez de la comida deslizándose por mi garganta. El calor derritiendo la frialdad que se había instalado en mi corazón durante tantos años. Se sentó en silencio a mi lado. Me observaba con una preocupación tácita. Liberado del peso de la familia, mi trabajo prosperó. No tardó mucho en que la dirección de la emisora se fijara en mí. Cuanto mejor iba mi vida, peor se volvía la situación de la familia Nora. Un día mi amiga de la infancia, Lily, vino de visita y me contó cómo estaba la familia Nora. No tienes ni idea. Tu hermano usó el último dinero de tus padres. Diciendo que iba a hacer un gran negocio. Al final. Perdió todas sus inversiones. Ahora tiene mal carácter. Bebe y arma un escándalo todos los días. Peleando con tu cuñada. El otro día oí que alguien lanzaba cosas. Y creo que incluso la golpeó. Soplé el vapor caliente de mi taza. Demasiado perezoso para siquiera levantar los párpados. Sin su estatus, ¿quién le mostraría respeto? ¿Y mi madre? ¿No le preocupa el dinero?, pregunté. ¿Preocupada? Lily se rió. ¿Puedes siquiera controlar eso? Tu cuñada gasta el dinero como el agua. Tu madre discute con ella todo el tiempo. Se pelean cada pocos días. Maya le echó la culpa de todo a Mabel. Quien una vez fue la más favorable para ella. Sin dinero. Señalaba a Mabel. La insultaba. Zane dejó escapar un suspiro. Sin nada que mostrar de su vida. Maldijo a Mabel por tener un hijo inútil. Mi madre respondió atacando a Mabel por no tener hijos y ser un fracaso. La llamaban gallina que solo podía comer sin poner huevos. Discutieron de la mañana a la noche. Se convirtieron en el hazmerreír de todo el edificio. En cuanto a mi padre, se pasaba los días fumando en silencio. Todo de lo que se había sentido orgulloso se había esfumado. Y la familia se estaba pudriendo a una velocidad aterradora. Escuché. Impasible. Y hasta quisieron reír. Era lo que se merecían. En una noche lluviosa. Alguien llamó a la puerta de mi dormitorio. Miré por la mirilla. En la penumbra se veía una figura desaliñada y empapada hasta los huesos. Era Zane. Llevaba algo en la mano. El caballo de su hijo. Nora, sé que estás ahí. Abre la puerta. Necesito hablar contigo. Agarré el frío y finalmente lo abrí un poco. El viento frío y la lluvia entraron a raudales. Pero me quedé allí, inexpresiva. Mirándolo. Sus ojos se iluminaron. Intentó entrar a empujones. Pero usé mi pie para bloquear la puerta. ¿Qué quieres?, pregunté con frialdad. Zane palideció. Y levantó la bolsa de galletas que tenía en la mano. Su voz era áspera. Nora. Estas son tus galletas favoritas de cuando eras pequeña. No los quiero. Una sola frase lo dejó sin palabras. No entendía que la única comida que podía conseguir era la que me gustaba. Porque mi madre nunca desperdició nada en mí. En ese momento Jensen salió de la habitación. No hizo preguntas. Simplemente avanzó.
Me jaló tras él y se paró frente a la puerta. Con voz tranquila y firme se dirigió a Zane. ¿Necesitas algo? ¿Camarada? Llueve a cántaros. Necesitamos descansar. No había agresividad en su tono. Pero su protección era inquebrantable. La mirada de Zane estaba fija en mi hombro. Donde Jensen estaba frente a mí. Sus ojos, lleno de súplicas, rápidamente se transformó en celos. Y finalmente en odio venenoso. No es nada. Solo estoy mirando. Dijo. Luego rápidamente colocó la caja de galletas en el zapatero junto a la puerta y corrió bajo la lluvia. Los padres de Jensen, ambos comprensivos maestros jubilados. En cuanto supieron de mi situación, me invitaron inmediatamente a mudarme a su casa. La madre de Jensen me sostuvo la mano fría. Tenía los ojos rojos mientras hablaba en voz baja. Buena chica. Has sufrido. De ahora en adelante. Esta es tu casa. Mañana sacaremos la licencia de matrimonio. Igual que en mi vida anterior. Estaban contentos con nuestra relación. Nuestra boda fue sencilla. Solo invitamos a colegas y amigos cercanos. Con mi vestido de novia, miré a Jensen, que sonreía dulcemente a mi lado. Y me sentí como si por fin estuviera viva. El día de nuestra boda, Zane apareció de nuevo. Se había puesto ropa nueva. Sostenía una caja de galletas con un empaque precioso. Me la entregó sonriendo. Nora, felicidades por tu matrimonio. Lo acepté con cortesía. Gracias. Parecía que quería decir algo más. Pero no lo hizo. Unos meses después, quedé embarazada. En mi revisión, me encontré con la familia de Zane. Mis padres apoyaban con esmero a Maya, que estaba embarazada. Maya se jactaba con arrogancia. Nora. Nuestra familia Nora por fin tendrá un heredero. Y mis padres están muy felices. Mis padres sonrieron como nunca antes. Vamos, Maya. Siéntate. No canses al bebé. Zane aprovechó la separación para encontrarme sola. Tartamudeó. Finalmente expresó su verdadero propósito. Se frotó las manos. Su mirada se movía nerviosamente pero llena de anhelo. Nora. ¿Podrías? ¿Me prestas dinero? Pregunté con indiferencia. ¿Cuánto? 50.000. Me miró fijamente. Como si temiera que me negara. Escúchame primero. Bajó la voz. Me arrinconó. La mezcla de tabaco y alcohol barato me marea. ¿Recuerdas la moda de nuestra vida pasada? Están liquidando un lote de telas en el sur. Si lo traemos de vuelta, podemos venderlo por 10 veces su precio. Esta es la oportunidad para que nuestra familia cambie las cosas. Vi su expresión frenética y no pude evitar reír. ¿Y qué? No tengo dinero. Forzó las palabras. Necesito capital inicial. 50.000. 50.000. En estos tiempos. Era una fortuna pequeña. ¿De verdad se atrevió a pedirla? ¿No recuerdas cómo me trataste? Me dijiste que no me metiera contigo. Me di la vuelta para irme. Pero él se volvió loco. Se lanza a mis piernas y se arrodilla frente a mí. Nora. Por favor. Te lo ruego. Esta es mi última oportunidad. Ahora que estás bien casada. Y la familia de Jensen es adinerada. 50.000 no es nada para ellos. Por favor. Solo por esta vez. Sus gritos me causaron asco. Ahora, solo cuando ya no contaba con la ayuda de mi vida pasada, se dio cuenta de lo difícil que era la situación. Zane. Ese dinero es de la familia Jensen. No es mío. No te daré ni un céntimo. Me liberé de él. Me alejé rápidamente. Dejándolo con su furia. Gritos y maldiciones de impotencia. Al llegar a casa, les conté a Jensen y a sus padres lo sucedido. Su madre tomó mi mano fría entre las suyas.
Su mirada serena pero llena de sabiduría, parecía ver a través de todo. Niño. Le daremos el dinero. Me quedé paralizado. Y Jensen también. Su padre asintió y dijo, dáselo. Papá. Mamá. La madre de Jensen me dio una palmadita suave en la mano. Su voz es tranquila. Pero no es la única. Es una compra. La familia de Nora te ha criado durante 20 años. Esta deuda es algo de lo que no puedes escapar. Por mucho que lo intentes. Mientras exista esa relación. Hoy viene a Neil por dinero. Mañana traerá a tus padres para armar un escándalo en la puerta. En lugar de estar enredados con ellos como sanguijuelas toda la vida. Es mejor resolverlo de una vez por todas. Me miró. Cada palabra tiene un significado especial. Nora. Ofrecemos este dinero. No para que Zane se haga rico. Pero para que tú encuentres paz. Esto es para cortar todos los lazos con esa familia. De una vez por todas. Estos 50.000, y un pago seguro por la deuda de crianza, de la familia Nora. Mirando a la madre de Jensen. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. De vidas enteras. Por fin estaba experimentando. Qué cálida puede ser la familia. Qué llena de sabiduría y fortaleza. Al día siguiente. Quedé con Zane. Le puse una bolsa de tela con $50.000 en efectivo. En cuanto vio el dinero. Sus ojos se pusieron vidriosos. Su respiración era pesada. Como un animal salvaje al ver sangre. Agarró la bolsa. La abrió con avidez adentrándose en el interior. Sus ojos se clavaron en los billetes cuidadosamente apilados. Temblando de emoción. Nora. Tú. ¿De verdad que me lo diste? Lo miré con frialdad. No quiero complicarles las cosas a mis suegros. Este es mi dinero. Mentí. Y él se lo creyó completamente. Inmediatamente maldijo con lágrimas en los ojos. Nora. No te preocupes. Una vez que gane dinero, te lo devolveré con intereses. Te compraré una casa grande y un coche. Me puse de pie. Cortando sus delirios. No era necesario. Miré su rostro extasiado. Mi mirada era gélida. Zane murmuró un suspiro. Te di el dinero. De ahora en adelante. No vuelvas a molestarme. Apretó el dinero como si fuera su mundo entero. Murmurando, voy a triunfar. Observándolo en su frenesí. Permanecí inexpresiva. ¿Te gusta? ¿Este tipo de vida? Se quedó paralizado por un momento. Entonces dijo con confianza, si lo logré una vez habiendo cumplido mi deseo, puedo hacerlo de nuevo. Siento que el renacimiento ha compensado todos mis arrepentimientos. Estoy muy satisfecho con mi vida ahora. Felicidades. Mi esposo me espera. Ya no hablo más. Cuando mi amiga de la infancia vino de visita. Sostenía una red llena de naranjas. Su aroma agridulce llenaba la habitación. Era el último y frágil vínculo entre esa familia y yo. Tu hermano ha estado actuando de forma extraña últimamente. Está fuera todo el día. Llega tarde a casa. Todo misterioso. Cuando le preguntamos qué trama, simplemente responde. Ya verás. Voy a hacer que todos me tomen en serio. Peló una naranja. Imitando el tono pomposo de Zane. Haciendo una mueca. Creo que se ha vuelto loco de avaricia. Sonreí, pero no dije nada. Sabía exactamente qué tramaba. Había sido así en nuestra vida pasada. Siempre se consideró el elegido. Con el talento para cambiar el mundo. Solo esperando la oportunidad perfecta. Y ahora. Mi suegra le había dado esa oportunidad. Había aprendido la lección. Ya no se metía de cabeza en problemas como antes. En cambio, eligió un proyecto que consideraba más seguro. Más discreto. Creía que jugaba bien sus cartas. Maniobraba entre bastidores.
sin saber que algunas cosas no se pueden lograr sin las piezas adecuadas. Ni siquiera necesité preguntar, podía adivinar fácilmente que su negocio turbio consistía en vender recursos escasos. Los riesgos eran altos. Pero también las ganancias eran perfectas para su personaje. Ambicioso. Impaciente. Y siempre buscando atajos. S50. Cero era el combustible de su fantasía. Cuanto más ardía, más rápido se apagaba. Mi amigo de la infancia comentó que mi padre George se veía mucho mejor últimamente. No dejaba de decirles a todos que su hijo por fin había triunfado. Aunque por ahora lo mantenía en secreto. Se comportaba con esa pretensión. Un aire misterioso como si ya pudiera ver a la familia Nora ascender a la grandeza una vez más. Toda la familia estaba perdida en esta falsa esperanza. Aferrada a ella, como un ahogado que se agarra a un trozo de paja. Y yo estaba de pie en la orilla, observándolos con frialdad mientras luchaban. No sentía nada, ni expectativas. Sin maldiciones. Porque lo sabía. Quienes decidieron su destino nunca fui yo. Fue su propia codicia y estupidez arraigadas las que determinarían su fin. La vida de Maya. Por otro lado. Estaba prosperando. Su barriga crecía cada día. Y su posición en la familia Nora también. Mabel había empezado a tratarla como a la realeza. Y todos los conflictos pasados entre ellas se habían disipado. Ahogadas por la sed de un nieto de oro. ¿No has visto a tu madre? Te ha estado preparando sopas de pollo y pescado 3 veces al día. Siempre con una receta diferente. Mi amiga dijo. Maya sale ahora con la frente en alto. Contándoselo a todos. Mi esposo Zane está haciendo un gran negocio ahora. Una vez que nazca el bebé, yo seré la jefa. Mi amigo chasqueó la lengua con incredulidad. Incluso se quejó conmigo. Dijo que su hermano no la deja gastar dinero e insiste en invertirlo todo en su negocio. Dice que eso ocurrirá cuando tengan éxito. Trasladará todos los grandes almacenes a su casa. Me imagino la mirada codiciosa y miope de Maya. Una mujer que ni siquiera soportaba las dificultades. Soñando con el éxito de la noche a la mañana. Ella y Zane estaban hechos el uno para el otro. Eran como 2 saltamontes atados a la misma cuerda. Uno cargando hacia adelante. El otro añadiendo peso atrás. Incluso me encontré a mí mismo. Con bastante crueldad. Esperando con ansias el día en que el negocio de Zane se desmoronara. Y Maya sería la primera en traicionarlo. En su casa. Nunca hubo un verdadero cariño familiar. Solo el intercambio de intereses. Quien traía gloria y ganancias a la familia era tratado como un tesoro. Quien la hundía era tratado como basura. Una vez fui esa porquería. Pero ahora les tocaba a ellos experimentarla. ¿Y yo? Había salido de ese mundo de intereses egoístas. Mi suegra tenía razón en los 50. Aro me compró esta pieza. Se avecinaba una tormenta. Mi barriga crecía día a día. Y la fecha del parto se acercaba rápidamente. Mi amiga de la infancia me llamó. Su voz temblaba. Nora. Algo grave ha sucedido en casa de tu hermano. Me senté en el balcón, en una silla de mimbre. Tejía un suéter pequeño con mi suegra. Mis manos apenas se detenían. Dime. Mi calma la pilló desprevenida. Pero su curiosidad pronto superó su vacilación. Tu hermano no estaba en casa hace unos días. Maya empezó a empacar. Revolvió los cajones. Y encontró una caja de ahorros. 50.000, la cantidad estaba claramente escrita allí. Su chico peleó. Y ese número pareció cortar el aire. Tan agudo que me dolieron los oídos. Maya se volvió loca en el acto. Pensó que Zane le había estado ocultando dinero. Engañándola. Podía imaginarme el rostro desencajado de Maya. La codicia y la ira por sentirse traicionada abrumaban su ya limitada inteligencia. No pensaba en para qué era el dinero ni en lo que significaba para Zane. Solo vio traición. Su bebé.
El que veía como moneda de cambio para todo. Ahora era su capital. Y sentía que ese capital estaba siendo ignorado. Y entonces pregunté en voz baja. Mis agujas de tejer se movían lentamente a través del hilo. Luego sacó todo el dinero. Fue a los grandes almacenes. Dios mío. Parecía que quería comprar todo el centro comercial. Llevaba una cadena de oro tan gruesa como un dedo alrededor del cuello. Brazaletes de oro en las muñecas. Y se compró un abrigo importado. No dejaba de contárselo a todo el mundo. Mi esposo tiene un gran negocio y esta pequeña cantidad de dinero no es nada. Era como si estuviera desesperada por asegurarse de que todos supieran que tenía dinero. Lo gastó como si fuera a desaparecer mañana. Tiré de la comisura de mi boca. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Era Maya. Estaba usando la forma más insensata de vengarse. De su supuesta traición y para recompensarse por lo que consideraba un sacrificio. No entendía que lo que estaba malgastando no era solo dinero, sino la ambición desmedida de Zane. La única oportunidad para que su familia cambiara las cosas. Ella había encendido la mecha que destruiría su futuro. ¿Cuándo se enteró Zane? Justo ahora. La voz de mi amigo se apagó de repente. Resulta que sí se había metido en el negocio. Iba a firmar el contrato y pagar la última cuota. Pero cuando fue al banco a retirar el dinero, no quedaba nada. Se puso pálido en el acto. Me volví loco y corrí a casa. El ruido era como si estuvieran destrozando la casa. Podía imaginarme fácilmente la escena que siguió. Zane irrumpió como una bestia acorralada. Con los ojos inyectados en sangre. Y allí estaba ella, la mujer con la que una vez se casó. Llevando la ropa nueva. La cadena de oro reluciente. Mirándose en el espejo. ¿Dónde está el dinero? La voz de Zane sonó ronca. Como un gong roto. Maya dio un respingo. Pero su sorpresa se convirtió rápidamente en un grito. ¿Qué dinero? Tú eres dinero. ¿Cómo te atreves a ocultarme dinero? Se quedó allí parada. Vientre extendido. Como si fuera su escudo más impenetrable. ¿Qué hay de malo en gastar mi propio dinero? Estoy embarazada del hijo de tu familia Nora. Comer tu comida. Usar tu dinero, ¿qué más da? Esa fue la última cuota. Ese dinero te salvó la vida. La voz de Zane se quebró de desesperación. Su grito resonó con impotencia. Sin ese dinero. Se acabó. No me importa. El dinero ya se gastó. Maya se burló. Levantó las manos. ¿Quién te dijo que me mintieras? Para que la gente atada por la avaricia y la estupidez, finalmente empezara a destrozarse. Insultos verbales. Maldiciones. Y luego. Violencia. Mi amiga de la infancia me contó que oyó el sonido de un bajo que se rompía y el grito de una mujer que provenía de la casa. Luego se oyó el rugido bestial del hombre. Uno que ni el tío ni la tía pudieron detener. En el caos, nadie supo quién lo empujó. Después de eso. No hubo sonido. La voz de mi amigo temblaba. Estaba muy preocupado. Así que entreabrí la puerta. Vimos a Maya tirada en el suelo. Completamente inmóvil. Zane estaba arrodillado a su lado. Completamente aturdida. La voz de mi amiga se quebró con un sollozo. Nora. Había sangre por todas partes. En el suelo. La aguja de tejer que sostenía se cayó con un ruido metálico. Un giro inesperado de los acontecimientos. La luz del sol afuera era perfecta. Cálida y brillante. Bajé la cabeza. Toqué suavemente mi vientre ligeramente redondeado. Sentí la firmeza. El poderoso latido de la vida en mi interior. Mira, la retribución nunca falla. Solo espera el momento perfecto. Golpeando de la forma más brutal. Según me contó mi amigo, una ambulancia se llevó a Maya. Zane siguió la ambulancia. Como si hubiera perdido el alma. Mis padres.
George y Mabel no paraban de culparlo. Afuera de urgencias. Caminaban nerviosos. Pero sus preocupaciones parecían provenir más bien del temor de que su inversión fuera una causa perdida. Varias horas después. El médico salió. Agotado. La madre y el niño están a salvo. Pero la madre sufrió una pérdida de sangre importante. Y el niño nació prematuro. La situación no es buena. Y tendrán que poner al bebé en una incubadora. Me imagino el alivio en la cara de mis padres cuando supieron que no había peligro. El peso que se les quitó de encima. Pero cuando la enfermera sacó al bebé diminuto, parecido a un gatito, todo cambió. La enfermera sonrió y dijo: «Felicidades. Madre e hija están bien. Es una chica hermosa. Una chica». Esas dos palabras fueron como un balde de agua helada, apagando todo el calor del pasillo. Mi amigo me dijo que a mi padre se le congeló la sonrisa. La reacción de mi madre fue aún más reveladora. Ni siquiera extendió la mano para tomar al bebé. Solo lo miró de reojo. «¿Cómo es, niña?», susurró, envenenando la poca alegría que quedaba. A mis padres. Ni la esperanza de una familia. Lo que una vez consideraron un tesoro de oro, se había convertido instantáneamente en una carga inútil y perdedora. Al día siguiente. Los cobradores llamaron a nuestra casa. A la primera llamada, contestó mi padre. Todavía lleno de vigor. Pero cuando la persona al otro lado de la línea se enojó, y el penalti, y una serie de números, mi padre nunca había oído antes. Quedó atónito. Entonces llegó la segunda. Tercera llamada. Esos antiguos amigos ahora eran como la parca. Venían a cobrar lo que les correspondía. Fue entonces cuando se dieron cuenta. Zane no había ayudado a la familia a recuperarse. En cambio, los había arrastrado aún más a un pozo. Las enormes deudas de compensación y los favores impagos se acumulaban como una montaña, aplastando su último atisbo de dignidad. Cuando Maya despertó en el hospital, perdió el control por completo. Yacía en la cama. Se negaba a mirar a su hija prematura. No permitía que la enfermera se la acercara. «Llévatelo. Aleja de mí a ese presagio de muerte», gritó y maldijo a Zane. «Maldije a la familia. Zane, mi hija», suspira. «Eres un desperdicio. Me engañaste. Arruinaste mi vida. Quiero el divorcio. No quiero volver a verlos nunca más, perdedores». Mi madre, Mabel, tuvo un cambio de actitud total. Como era una chica inútil, ya no podía seguir fingiendo. Las dos mujeres discutieron acaloradamente en la habitación del hospital. «¿Cómo te atreves a hablar? Si no fuera por ti, ¿sería así nuestra familia? Ese dinero siempre fue nuestro. ¿Está mal que gaste el dinero de mi familia? Gallina inútil. Un presagio de desgracia». La casa se convirtió en un infierno. La inocente recién nacida se convirtió en el desahogo de las frustraciones de todos. Era tan frágil. Sus gritos eran tan débiles como el zumbido de un mosquito. Y solo su padre la cuidaba ocasionalmente. Maya la maldijo por ser cobradora de deudas. Mi madre la consideraba desafortunada. Mi padre suspiraba constantemente. ¿Y Zane? Se había convertido en un cadáver andante. Un borracho. Durante el día. Se escondía en casa. Por la noche. Salió a beber. Cuando regresó estaba borracho. O bien se quedaba callado o luchaba contra Maya, que gritaba. La casa se llenaba de escenas horribles. Día y noche. Mi amiga de la infancia dijo: «Nora. Tu familia ahora es aún peor que antes». Me acaricié suavemente la barriga que crecía. Sentía la paz y la alegría que traía la nueva vida. Sonreí suavemente. Sí, fue aterrador. 3 días después del nacimiento de mi hijo. La luz del sol era perfecta. Mi madre, Mabel, llegó, sosteniendo una canasta de huevos.
Su sonrisa era más falsa que un llanto. La madre de Jensen me arropaba con cuidado. La casa se llenó del calor que trae un recién nacido. Pero la aparición de Mabel fue como un viento frío, disipando todo ese calor. Ignoró el saludo de la madre de Jensen y fue directa a la cuna. Ah, mi primer nieto. ¡Qué nariz! Esos ojos. De verdad se parece a la familia Nora. Ella lo elogiaba con sus palabras. Pero sus ojos calculadores eran como ganchos. Fijos en mi hijo. Tras unas palabras amables. Se frotó las manos. Se acercó a mi cama. Bajó la voz. Y habló con un tono tan astuto como una serpiente. Por cortesía, la madre de Jensen la invitó a almorzar. Nora, ya eres madre. Deberías entenderlo. La miré fríamente, esperando sus siguientes palabras. Tu hermano. Sabes que no le va bien. Por fin tuvo un hijo. Pero esa inútil de Maya dio a luz a una niña. Una enferma. ¡Qué mala suerte! Escupió al suelo. El asco se refleja en su rostro. La vida de tu hermano está arruinada. Y el linaje de nuestra familia Nora. La voz de Mabel cambió. Casi suplicando. Por favor. Nora, aún eres joven. Aún puedes tener hijos. ¿Lo harás? Le darás este niño a tu hermano en adopción. La familia Nora no puede perder a sus herederos. Una vez que tu hermano tenga hijos, podrás recuperarlo. El aire se congeló al instante. Incluso la madre de Jensen. Normalmente tan tranquila. Frunció el ceño. Golpeó su taza contra la mesa. Miré la cara de Mabel. Lo cual prácticamente gritaba derecho. Y de repente me reí. ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué opinas de mi hija? Se quedó paralizada. Dije, ¿has perdido la cabeza? Me incorporé y me senté. Mi mirada es afilada como un cuchillo. Este es mi hijo. No tiene nada que ver contigo ni con tu inútil hijo. ¿Quieres un nieto? Que dé a luz uno. Si no puede, que muera sin hijos. Fuera. La cara de Mabel se puso color hígado. Tú. Maldito desagradecido. ¿Para quién crees que hago esto? No es por tu hermano. Tu familia Nora está podrida hasta la médula. Me burlé. Fuera. No contamines el aire de mi casa. Te pasaste. Mabel chilló. Y se abalanzó sobre la cuna. La madre de Jensen reaccionó rápidamente. La agarró y la bloqueó con manos temblorosas. Suegra. ¿No tienes vergüenza? ¿Así se comporta una madre? Esto es asunto de nuestra familia. Hoy llevo a mi nieto conmigo. Con todas sus fuerzas, los padres de Jensen empujaron a Mabel hacia la puerta. Una vez afuera, Mabel se sentó en el pasillo y empezó a llorar a gritos. Sin ningún sentido de la decencia. Crié a esta hija ingrata. Da a luz a un hijo y se olvida de su familia. Ha llegado muy alto. El sonido de los gritos atrajo a una multitud de vecinos. Todos señalaban y susurraban hacia mi puerta. Mi suegra palideció de furia. Mientras yacía en la cama. Totalmente tranquilo, solo que todo me parecía absurdo. Esa farsa no terminó hasta que Jensen llegó a casa. Cuando vio a Mabel retorciéndose en el suelo, su auror, con expresión seria, vino a robar. Palabra por palabra. Dijo, y. Por favor, no vuelvas por aquí nunca más. Pero la locura de Mabel no terminó ahí. Unos días después mi suegra salió a comprar comida. Y mi suegro salió a hacer recados. La casa estaba en silencio, solo yo y mi hijo durmiendo. De repente oí un leve clic, el sonido de la cerradura girando. Pensé que mi suegra había regresado. Pero era ella. Había forzado la cerradura y forzado la entrada. El rostro de Mabel se contorsionó de odio. Se abalanzó sobre mí. Y yo instintivamente protegí a la bebé en mis brazos. Sus dedos se clavaron con fuerza en mi mano. Grité hacia la sala vacía.
Jensen. Llama a la policía. La cara de Mabel palideció. Entró en pánico y tiró con fuerza. Tropecé. Casi caigo. Y en ese instante me arrebató al bebé de los brazos. El niño lloraba. Me lancé hacia adelante con todas mis fuerzas, agarrándole el brazo y gritando a todo pulmón. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Está intentando robarme a mi bebé. Mi llanto rompió el silencio de la escalera. La vecina del otro lado del pasillo fue la primera en salir corriendo. Y pronto Monada perdió el ojo. Se abrieron puertas arriba y abajo. Mabel perdió el control por completo. Ella luchó por quitárseme de encima. Gritaba histéricamente. «¿Estás loco? Soy tu madre. No tengo una madre que robe niños». «Sí sé». La agarró con fuerza y la miró fijamente a la cara aterrorizada. «La policía ya casi está aquí. Puedes explicárselo tú mismo». Cuando llegó la policía, fue la gota que colmó el vaso. Los pillaron con las manos en la masa. Se llevaron a Mabel. Todavía me maldecía mientras se la llevaban. Esa fue la última vez que la vi. Esa noche Jensen me abrazó sin decir palabra. Solo me apretó los brazos como para sujetarnos a ambos. Al día siguiente tomamos una decisión: vender la casa y dejar este lugar atrás. Salí de esta ciudad llena de pesadillas y dolor. Una semana después, los tres subimos a un tren con destino al sur. Le dejé una carta a mi amiga de la infancia. Le pedí que le contara a la familia Nora. Me fui. De ahora en adelante somos desconocidos, nuestros caminos nunca volverán a cruzarse. Mientras el tren se ponía en marcha, volví a mirar la ciudad que se perdía en la distancia. Mi corazón se quedó en silencio. ¡Feliz Año Nuevo! Nora. Pasaron 5 años. Era Nochevieja en Shenzhen. Afuera de la ventana, fuegos artificiales estallaban contra el cielo nocturno. Dentro de la habitación, Jensen ayudaba a nuestro hijo de 6 años a construir bloques de Lego. Mientras mis suegros acunaban a nuestra hija de 1 año, meciéndola suavemente. Sonó mi teléfono, era mi amiga de la infancia. Salí al balcón y cerré la puerta de cristal tras de mí, aislando las risas de mi interior. «¡Feliz Año Nuevo!». «Nora», dijo. «Ya basta», respondí con ligereza, apoyándome en la barandilla, observando los fuegos artificiales sin emoción alguna. Se quedó en silencio un momento. Luego habló con vacilación. «Nora, hay algo que no sé si debería decírtelo». «Adelante». «La familia Nora está acabada». Suspiró. «Tu cuñada se divorció hace 2 años. Se fugó con lo último que quedaba del dinero de la familia. Y su hija, tu sobrina, falleció el invierno pasado». Mis dedos, apretados y ligeramente alrededor del teléfono, nacieron prematuramente. Continuó en voz baja. «Su salud siempre fue frágil. Luego enfermó y tuvo fiebre que no le bajaba. Ni siquiera podían pagar unos cientos de yuanes para el hospital. Así que simplemente lo dejaron alargarse. Después de que ella murió, Zhang perdió la cabeza por completo. Destrozó tu vieja casa. Gritaba que tus padres le habían arruinado la vida, pero que si no hubieran preferido a los hijos sobre las hijas. Si hubieran tenido un hijo, no lo habrían perdido todo. Entonces desapareció. Algunos lo vieron debajo de un puente, peleándose con vagabundos por comida. En cuanto a tus padres, la casa fue embargada hace mucho tiempo. Ahora alquilan un pequeño piso en los barrios bajos del norte. Tu madre lava platos. Tu padre vigila una puerta. Han envejecido tanto que ya no los puedo reconocer». Escuché en silencio, como si oyera la historia de un extraño. El viento de la noche era frío. «Entiendo», dije finalmente. «Nora. Tú. Te enviaré algo de dinero». Te interrumpí. «No me menciones. Encuentra la manera de dárselo anónimamente.
Cómprales algo abrigado para comer y vestir. No dejes que se congelen. Hice una pausa. Mi voz se convirtió en un susurro. Esta será la última vez. Cuando colgué, no volví a entrar de inmediato. Mi amigo me lo había dicho después de que Zhang se volviera loco. No dejaba de murmurar las mismas palabras una y otra vez. ¿Por qué resultó así? No se suponía que fuera así. Podría haberme ido. Ahora sabía lo que era la adversidad. ¿Qué clase de mujer era Maya en realidad? ¿Y qué ruina traería su avaricia? Este era el camino que él mismo había elegido. Jensen abrió la puerta y salió. Me puso un abrigo sobre los hombros. Cuidado. Hace frío. Agarré el abrigo y pregunté en voz baja. Cariño. Si la gente pudiera empezar de nuevo. Se agachó. Sonriendo con ternura. Casarme contigo fue mi mayor bendición, o la de mi familia. No importa cuántas veces. Siempre te volvería a encontrar. Mi esposo es tan indiferente como un crisantemo. Mis padres movieron sus influencias para conseguirle trabajo. Aún así, montó en cólera. Gritaba sobre cómo la burocracia perjudicaba a la sociedad. Se metió en problemas y no pudo graduarse. Le di regalos a su supervisor para suavizar las cosas. Pero él se dio la vuelta y nos denunció, alegando que yo estaba instigando prácticas poco éticas. Me esforcé para sacar adelante a nuestra familia. Pero lo único que me dijo fue, no seas tan utilitaria. Durante 60 años de matrimonio. Su única contribución fue negarse a luchar por nada. A esforzarse por nada. Sin embargo, antes del 7º día de luto, ya se había celebrado un ritual tradicional chino para honrar al difunto después de mi muerte. Él ansiaba casarse con su primer amor. Escribió con 60 años de diferencia, como golondrinas destrozadas. Ni siquiera una carta puede capturar la melodía del anhelo. Esa ira me devolvió la vida. Cuando abrí los ojos de nuevo. Regresé al día en que obtuve mi certificado de matrimonio a los 23 años. Hagamos una pausa en el matrimonio. Voy a presentar el examen de ingreso al posgrado. Para recuperarme. Dijo. Lo he dicho tantas veces que no tengo nada que ocultarle a Yvonne. Puse los ojos en blanco y sonreí con desprecio. ¿De qué demonios estás hablando? Hermano Qian. Cuando morí de enfermedad a los 83 años. Antes de que terminara el 7º día de luto. Mi esposo Liu, desde hace 60 años, celebró una gran boda para casarse con su primer amor, Yvonne. Me hizo reír amargamente. Yvonne era muy inferior a mí, incluso de joven. Y de vieja. Parecía aún más horrible. Viejo idiota, ¿tan desesperado estabas? ¿Cómo pudiste siquiera atreverte a hacer esto? Pensándolo bien. Siempre había habido tantas brechas sospechosas entre Liu e Yvonne. Habían mantenido contacto intermitente durante 60 años. Y finalmente me sobrevivieron. La trajo a la casa que había comprado. E invitó a tantos invitados que ni siquiera cabían en la sala. Para hacer espacio para sus fotos de boda y velas rojas, símbolo de la alegría nupcial, simplemente sacó mi retrato, aún fresco del funeral. Liu no parecía en absoluto un hombre que acabara de perder a su esposa. Su rostro irradiaba alegría. Claro que sí. Se casaba con la mujer que había amado toda su vida. Todavía recordaba el día de nuestra boda. Él dijo, no hace falta un banquete. Mi matrimonio es solo un asunto personal. No hay necesidad de malgastar el tiempo y la energía de todos. Ahora me doy cuenta de que probablemente me menospreciaba en aquel entonces. Pensaba que casarse con alguien tan obsesionado con el dinero como yo era vergonzoso. Así que tuvimos que hacerlo en silencio para proteger su reputación. Para agradecer a los invitados. Liu tocó el piano mientras Yvonne bailaba al ritmo de la música. Su forma de tocar era lenta. Sus pasos firmes parecían los de una pareja que había superado dificultades y finalmente se había reencontrado. En 60 años de matrimonio conmigo. Nunca había tocado el piano para mí ni una sola vez. Se lo había pedido antes. Pero él dijo.
El piano solo debería tocarse para una alma gemela. Resulta que su única alma gemela siempre había sido Yvonne. Liu, tu difunta esposa te observa desde arriba. Quise gritar. Gritar. Pero no salía ningún sonido. Entonces llegó la parte del discurso. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hablaba. Minerva siempre fue muy utilitaria. He vivido una vida aburrida todos estos años. Nunca he seguido mi verdadero corazón. Yvonne tiene un carácter apacible y tranquilo, siempre fue la indicada para mí. Si Minerva no hubiera forzado este matrimonio, habríamos estado juntos hace mucho tiempo. Por suerte, no había cumplido mi obsesión. Aún no es tarde, Yvonne. Te amo. En esta vida, solo soy tu esposo. Los dos viejos tortolitos se tomaron de la mano. Mirándose las caras arrugadas, Liu tenía una mirada de ternura que no había visto en 60 años. En ese momento, me sentí completamente ridícula. Después de casarnos, lo llamé esposo. Pero fruncía el ceño y me decía que usara su nombre. ¡Qué sentimental! En mi vida, nunca lo oí decirme te quiero. Después de mi muerte, se lo dijo a otra mujer. Por fin. No había cumplido mi deseo. Entre las bendiciones de todos, escribió con claridad. Caligrafía formal. 60 años de diferencia, como golondrinas dispersas. Ni siquiera una letra puede capturar la melodía del anhelo. Con una sola frase, borró todos mis años de trabajo duro. Cada minuto de esos 60 años había estado pensando en su primer amor. Aún no debería tener lágrimas. Pero mientras reía, de repente sentí que mis mejillas se humedecían. Bien hecho, Minerva. De verdad que fuiste ciega y estúpida. Lloré hasta que me dolió el corazón. Esos 60 años de decepción nunca volverían. De repente mi corazón se encogió de dolor. Me desmayé del dolor. Cuando desperté, estaba de vuelta el día que recibimos nuestro certificado de matrimonio. Solo tenía 23 años. A los dos provenía de una familia acomodada. Mi padre trabajaba en el sector del transporte. Y mi madre, de familia de eruditos, era una pintora de renombre. Leo creció en la pobreza. Había entrado en la universidad tras un examen de admisión en un condado pequeño. Siempre admiré su actitud tranquila e indiferente ante la fama y la fortuna. Lo perseguí durante un año antes de que aceptara estar conmigo. Cuando lo llevé a conocer a mis padres, se negaron a aprobar el matrimonio. Leo se levantó y se fue en el acto. Me dijo que no lo contactara más porque no quería que lo vieran como alguien que buscaba el favor de los ricos. Me arrodillé frente a mis padres, llorando y suplicando. Les aseguré repetidamente que era un joven ambicioso y excepcional. Y eso después del matrimonio. Nunca confiaría en mi familia. En cuanto mis padres cedieron, me apresuré a contarle la buena noticia a Leo. Respondió con frialdad. Ah, sí. No tenías que tomarte tantas molestias. No es que me muriera por casarme contigo. En aquel entonces pensé que debía estar enojado. Hice todo lo posible por animarlo. Finalmente no había llenado mi celular. Dijo a regañadientes. Bien, no había sentido tanto mí. Y decir. Luego. Nos casamos justo después de graduarnos. Él intentó conseguir un trabajo. Pero siempre lo despedían incluso antes de terminar su periodo de prueba. Se tenía en alta estima, creyendo que como graduado de una universidad de élite, no debería tener que hacer trabajos serviles. También le encantaba meterse en los asuntos ajenos. Siempre que veía a un supervisor regañando a un subordinado, intervenía. Su currículum no era lo suficientemente impresionante para la ciudad de A. Mis padres, aunque habían dicho que nunca nos ayudarían, movían sus influencias discretamente entre bastidores con la esperanza de que consiguiera un buen trabajo para que yo pudiera vivir mejor. Pero logró ofender a todos los contactos de mis padres. Al final, ninguna empresa pública ni privada decente lo contrató. No pudo encontrar trabajo en A. Aún así, seguía quejándose en casa.
Esa gente es tan arrogante, no son más que parásitos de la sociedad. Prefiero llevar una vida sencilla que comprometer mis principios. Sentí lástima por él. ¿Por qué no intentas estudiar más? Yo me encargaré de mantener a la familia. Así que me dejó sin comer, usando mi dinero, y volvió a la universidad mientras hacía su doctorado. Se peleó con su supervisor por un asunto trivial y casi no pudo graduarse. Lo dejé todo para disculparme con su supervisor e incluso le hice regalos caros. Pero él me denunció a mis espaldas por aceptar sobornos. Al final, la situación se volvió un caos. Y mi padre tuvo que intervenir para solucionarlo. Me miró con el ceño fruncido. Como si yo fuera el culpable. Parecía decepcionado. Solo estás fomentando un comportamiento poco ético. Esta vez finalmente perdí la compostura. ¿Qué has hecho por esta familia desde que nos casamos? Se levantó de golpe. Solo te importa el dinero. El dinero. Dinero. ¿Cómo pude casarme con alguien como tú? Nuestro hijo nació. Y nunca estás en casa para cuidarlo, eres siempre haciendo quién sabe qué. Así soy yo. Leo. Si eres tan vanidoso y estás obsesionado con el poder. Ve a buscarlo por tu cuenta. Después me arrepentí. Pensé que había sido demasiado duro. Que había herido su orgullo. Incluso me tragué mi orgullo y me disculpé. Para compensarlo. Cuando le ofrecieron un ascenso, le rogué a mi tío que tenía contactos que me ayudara. Para decirlo claramente, su vida exitosa fue gracias a mí. Sin mí, nunca se habría convertido en el famoso profesor conocido en todas partes. Claro que podía permitirse ser indiferente como un crisantemo. Yo era quien cargaba con la responsabilidad de mantener a toda la familia. Yo fui quien tomó todos los atajos turbios por él. Claro que nunca tuvo que humillarse. Yo fui quien soportó todos los agravios. Pero luego morí. Él había alcanzado la fama y el éxito. Había sido ascendido. Ganó dinero. Y perdió a su esposa. Era el momento perfecto para reavivar el romance con su primer amor. Firme aquí, dijo el empleado, dándome un bolígrafo para que firmara el formulario de registro de matrimonio. Miré de reojo. Leo. Sentado a mi lado. Estaba resfriado. Su rostro inexpresivo, sin rastro alguno de alegría nupcial. Había estado así durante 60 años de matrimonio, sin sonreírme ni una sola vez. Me toqué la cara con suavidad. Las arrugas de décadas de duro trabajo habían desaparecido. Mi piel estaba suave y tierna. Mi juventud desperdiciada había regresado. Respiré hondo. Tiré el bolígrafo de nuevo sobre la mesa. Y dijo, aplazaremos el matrimonio. Voy a presentar el examen de ingreso a posgrado. Por primera vez el rostro habitualmente inexpresivo de Leo mostró emoción. Frunció el ceño. ¿Cuál es tu problema? 3 simples palabras y, de repente, yo era el que estaba siendo irrazonable. Una vez. Con solo fruncir el ceño, me acobardaba y corría a animarlo. Sucedió tantas veces que incluso empecé a creer que siempre me equivocaba. Que estaba decepcionando al distante y distante Leo. Pero me habían dado una segunda oportunidad. No iba a aguantar más esto. No me molesté en explicarlo. Tomé mi bolso y salí. Para mi sorpresa, Leo, extrañamente nervioso, corrió tras de mí. Minerva. Espera. Hablemos de esto. Me agarró la muñeca. Me estremecí por completo. Para ser sincero. Solo tocarlo me daba náuseas y quería vomitar. Creo que me expresé bien. Dije. Apartó mi mano de un tirón y la secó en mis pantalones. Él notó el gesto. Sus pupilas se contrajeron. ¿Ya no te vas a casar conmigo? Contuve las ganas de maldecir. Había demasiada gente alrededor si armábamos un escándalo. Acabaría en las noticias. Dije que voy a hacer el examen de posgrado. Lo entenderás, ¿verdad? Lo miré fijamente. Su rostro se puso rígido. Sí. Por supuesto.
Sonreí con satisfacción y me di la vuelta para salir de la oficina de asuntos civiles. Bañándome en la cálida luz del sol. Finalmente creí que ITI estaba realmente viva de nuevo. ¿Acaso esos 60 años de matrimonio no habían sido una jaula repugnante para mí? 3. No rompí con él, no porque aún sintiera algo por él. Me atormentó durante 60 años. Ahora, iba a arrastrarlo al abismo con mis propias manos. Decir que haría el examen de posgrado no era excusa. Cualquiera de los dos. Después de vivir mi vida pasada, comprendí profundamente lo importante que era para las mujeres obtener más educación. Siempre había tenido excelentes calificaciones y había ganado premios en varios concursos. Entrar a la escuela de posgrado por recomendación habría sido pan comido. Pero casarme con él. Había renunciado a mi puesto en el programa de recomendaciones. Encontré trabajo pronto y trabajé con ahínco para mantener a la familia. Y a cambio solo obtuve 60 años de separación, como golondrinas dispersas. ¡Qué forma tan elegante de insultarme! Necesitarías una buena educación, solo para entender lo cruel que fue. Aún faltaba más de medio año para el examen de posgrado. Aún no era demasiado tarde. Mamá me llamó para preguntarme sobre la situación. ¿No insististe en casarte con él? ¿Qué pasa ahora? Hacía mucho que no oía su voz. Y un dolor agrio me invadió el pecho. Había sido tan tonta. Una tonta enamorada preocupando tanto a mis padres. Mamá, quiero continuar mi educación mientras soy joven. Me será útil más adelante. Dije. Un recuerdo de mi vida pasada me vino a la mente. Había tenido una oportunidad crucial de ascenso. Con un rendimiento excelente. Pero tuve que parar porque mi licenciatura era el requisito mínimo. Solo pensarlo me rechinaba los dientes de resentimiento. Mis padres sintieron un gran alivio. Me enviaron dinero rápidamente. Me dijeron que me inscribiera de inmediato en una escuela preparatoria para exámenes de posgrado y que no dejara que mi progreso se desvaneciera. Aunque no trabajara, los bienes de mi familia me bastaban para vivir toda la vida. Pero Leo estaba en una situación lamentable sin mi apoyo. Apenas podía comer. No teníamos ningún contacto con su manada. De ninguna manera tomaría la iniciativa de llamarme. En mi vida pasada, estaba desesperada por él. Pero en esta vida, me había vuelto indiferente. Cuanto más lo consentía antes. Se había vuelto más arrogante, como si fuera alguien realmente importante. Ahora que me ignoraba. Y no pregunté por él. Fue una combinación perfecta. Solo tardó una semana en ceder. Me llamó. Su voz fría y rígida, basta de este acto. Hacerse el difícil es lindo hasta cierto punto. Pero nadie puede detenerlo. Estoy demasiado ocupado preparándome para el examen de posgrado como mi máxima prioridad. Respondí con naturalidad. Guardó silencio un buen rato antes de decir. Podemos estudiar juntos. Incluso puedo ayudarte. Ambos nos graduamos. Así que ya no podíamos vivir en la residencia. Ni siquiera tenía dinero para comer. Y mucho menos para el alquiler. Casi me río. Pero recuerdo que mi promedio era más alto que el tuyo. No creo que necesite tu ayuda. Parecía que volvió a contener la ira. No tengo dinero para comer. Admitió. Qué irónico. Le había disgustado que mencionara el dinero antes. Porque yo siempre me había encargado de todos los asuntos financieros. Ahora le tocaba entrar en pánico por el dinero. No importaba, incluso si tuvieras dinero. No se puede comer como si fuera comida. Retiré las palabras que me había dicho una vez. Puedes encontrar comida que no cueste nada. Mi respuesta finalmente lo hizo estallar. ¿Te crees genial solo porque tu familia tiene dinero? ¿Por qué siempre tienes que golpear a la gente donde más le duele? Suspiré. Tienes manos y pies, ¿por qué no vas a trabajar? Era una pregunta retórica. Si pudiera soportar las dificultades del trabajo. Para empezar, no habría sido pobre. No creas que no puedo sobrevivir sin ti, Minerva. Gruñó antes de colgar.
Los hechos demostraron que no podía. Fue a un restaurante de comida rápida de un amigo mío. El amigo, por consideración hacia mí, lo contrató a regañadientes. Un día después, mi amigo se quejó conmigo. Leo había estado trabajando de camarero y repartidor, pero había mezclado la bebida de un cliente. El cliente se quejó un poco de que sus palabras no habían sido muy amables y Leo le volcó toda la bebida en la cabeza. Le pedí a mi amigo que me enviara las grabaciones de vigilancia. Luego las publiqué yo mismo. Al día siguiente de su lanzamiento, el vídeo se había compartido más de 10 millones de veces. Y Leo se ganó un nuevo apodo, loco de la comida rápida. Mi amigo despidió a Leo. Pero pensé que no era suficiente. También le descontaría un mes de sueldo como compensación por el restaurante. Mi amigo se rió entre dientes. ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes mal por tu buen amigo? Esto significa que trabajó un mes entero para nada. Si lo dejo salirse con la suya y llevarse ese dinero. No sería Minerva. A Leo lo echaron sin un centavo. Al principio, cabecear satisfacía mi obsesión. Había pagado alojamiento y comida gratis en el restaurante. Pero ahora no tenía a dónde ir. Me contactó de nuevo Minerva. Intenté trabajar. Pero no funcionó. Cada vez que habías arruinado un trabajo, me llamaba con ese tono empalagoso. En aquel entonces una sola palabra suya me había hechizado. Y mi corazón se ablandaba. Y yo limpiaba sus desastres. No pasa nada, ya eres famoso. Podrías hacer transmisiones en vivo para vender productos. Dije. ¿No era esa una forma de hacerse un nombre? Al ver que no le seguía el juego e incluso me burlaba de él, apretó los dientes. ¿Cómo pude haber estado con una mujer como tú? Ya no me importaba con quién eligiera estar, estaba harta de complacer su arrogancia. Como era de esperar. Volvió con Yvonne. La chica con la que siempre se había llevado bien. Yvonne estudió en una universidad de segunda categoría enfrente de la nuestra. Aunque las escuelas solo estaban separadas por una calle, sus clasificaciones eran muy distintas. Leo era un genio de la montaña. Y Yvonne había entrado a la universidad. También era considerada excepcional por derecho propio. Era un año menor que Leo. Y él había dedicado mucho tiempo a ayudarla con sus estudios. Había sido demasiado ingenuo. Creía de verdad que solo eran amigos. El destino tenía un sentido del humor retorcido. Cuando volví a la escuela para atender unos asuntos, me encontré con Yvonne, que le llevaba comida a Leo, y nos cruzamos los tres. No quería saber nada de ellos. Así que levanté los pies para pasar. Pero Yvonne me detuvo, Minerva. No es suficiente. Leo ha pasado por mucho últimamente. Levanté los párpados ligeramente. ¿Te ha trastornado el teletrabajo? ¿De verdad te atreves a chantajear moralmente a tu novia legítima? Ante mis palabras, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo pudiste decir eso? Leo se interpuso frente a ella para protegerla. Ven a mí si tienes algún problema. Solo estás siendo paranoica. Yvonne y yo somos completamente inocentes, y Tim se cansó de decir esto. Porque yo tampoco quería discutir. Pero él se lo estaba buscando. ¿De qué demonios estás hablando? Hermano fuerte. Deja de fingir ser tan buena persona. Si no hubiera visto con mis propios ojos lo dulce que fue su romance al final de mi vida, después de mi muerte, Leo me habría vuelto a engañar. Solo mirarlos me molestaba, habían convertido mi vida, antes buena, en una broma. Por suerte me habían dado una segunda oportunidad para empezar de nuevo. En lugar de ir directo al más allá. De lo contrario, mi mejor amigo se habría reído de mí hasta morir. Y mis padres me habrían regañado sin piedad. Me alejé sin mirar atrás. Sin notar el brillo venenoso en los ojos de Yvonne. Cantaba y bailaba bien. Tenía un rostro puro. Y en su universidad la consideraban una belleza. Después de sufrir una injusticia tan grande por mi culpa, no había forma de que lo dejara sin venganza. Escribió 10.001 ensayos sobre sus momentos. No mencionó mi nombre.
Pero cada frase trataba sobre mí, detallando cómo había acosado a otros por el poder de mi familia. Metiéndome con una chica inocente de un pueblo pequeño. Todos sus lacayos lo reenviaron. Incluido Leo con su obsesión por luchar por la justicia. ¿Cómo no pudo ayudar a la mujer que más le gustaba? Leo ya tenía la atención pública. Así que el asunto se publicó de nuevo en línea. Los internautas comentaron, no somos los locos de la comida rápida. Resulta que su vanidosa novia lo llevó a la desesperación. Un hombre talentoso se vio obligado a trabajar de camarero. Esa loca es tan odiosa que muerde a cualquiera que pueda y le incrimina a un puro. Chica inocente. El incidente incluso llegó a desembocar en acusaciones de que los mejores estudiantes de escuelas prestigiosas menospreciaban a los estudiantes de universidades comunes. ¿Dónde contactaría con la escuela y con mis padres? Me llamaron para una charla. Y mamá corrió a estar conmigo. ¿Cómo se pusieron tan mal las cosas?, preguntó mamá. Tomándome la mano con un libro de preocupación en la cara después de la charla. Sin pruebas reales. La escuela no me castigaría por un simple ensayo. Pero dañaría mi reputación e interferiría con mi preparación para el examen de posgrado y el examen de servicio civil. No te preocupes, mamá. Los inocentes no necesitan caer en la trampa de demostrar su inocencia. Tú y papá no entren en la celda. Les avisaré si necesito algo. Dije. Yvonne era una pequeña celebridad de Internet. De vez en cuando hacía doblajes en directo y ganaba dinero con los regalos que le enviaban sus fans. Filtró mi información personal deliberadamente y mi teléfono recibió un bombardeo de llamadas. Mis redes sociales se inundaron de mensajes abusivos. Al volver, saqué la tarjeta de mensajería instantánea de mi teléfono y cerré todas mis cuentas. Conseguí un nuevo número de teléfono y creé varias cuentas nuevas. Revisé cuidadosamente las cuentas de Yvonne y descubrí que solía presumir de los regalos de sus fans. Tomé capturas de pantalla de todo. Mi mejor amiga me dijo que tenía a Yvonne en WeChat. Revisando los momentos de Yvonne, noté que algunas cosas que publicó eran exactamente iguales a las que desaparecieron misteriosamente de mí, una pulsera y un par de aretes. Incluso el regalo de cumpleaños que Leo me había dado el año pasado. El año pasado. Me había regalado un collar. No era caro. Pero había ahorrado para ello recortando gastos. Me lo había tocado y lo había usado todos los días. Entonces, un día, después de que vino a mi casa, desapareció. Odiaba las condiciones de la residencia. Así que vivía fuera del campus. De vez en cuando. Le pedía a Leo que viniera a mi casa y le cocinara. Pero siempre se resistía. Decía. Es inapropiado que una pareja soltera visite sus casas. Creía que ya no vivíamos en la dinastía real, éramos una pareja normal. ¿Y cuál era el problema? Lo recordé durante un buen rato y me di cuenta de que cada vez que Leo venía a mi casa, se me perdían algunas joyas pequeñas. No era de las que ordenaban mucho. Así que mi habitación estaba desordenada. Pensé que se habían recuperado, que de todas formas no valían nada. Pero descubrir que mi novio había estado robando mis cosas para dárselas a otra persona. Fue asqueroso. No necesitamos intercambiar regalos en días festivos. De todas formas, no te faltan estas cosas. Las vacaciones son solo trampas para el consumidor. Había dicho. Aún así, aceptaba con gusto todos los regalos que le hacía. Solo escatimó en los regalos que me dio. El año pasado. Cuando me compró ese collar. Incluso pensé que había dado un giro a su vida. Jamás habría imaginado que planeaba reciclarlo. No podía creer que hubiera sido tan ciego a tan temprana edad. Las señales habían sido muy obvias. Pero no había notado nada en mi vida pasada, quizá porque había confiado demasiado en nuestra relación. Me golpeaba el pecho. Sentado furioso por mi propia estupidez. Cuando alguien llamó a la puerta. 5 por el videoportero. Vi a Leo afuera con un montón de cosas en las manos. El timbre tenía intercomunicador. Y no tenía intención de abrir la puerta. Bueno. Si no es un invitado raro. Dije.
Ya le había rogado que viniera. Y se negó. Miró a su alrededor con nerviosismo. Como alguien que se cuela en un salón de masajes sospechoso y teme ser visto por un conocido. No tenía ni idea de que tener una relación conmigo fuera una carga tan grande para él. Abre la puerta primero. Dijo. Me quedé sin palabras. Deja las cosas y vete. Minerva. Vine a ver cómo estabas. Dijo. Se contuvo como si se dignara a hacerme un favor. Golpear a alguien y luego ofrecerle un dulce. Este truco ni siquiera fue su invención. ¿Cómo podía estar tan seguro de que caería en la trampa? No estoy muerto, puedes estar tranquilo. Respondí. No pudo seguir fingiendo más de 3 frases. Basta. Insultaste a Yvonne sin motivo y recibiste tu merecido. Haré que Yvonne lo aclare. Pero no te atrevas a volver a hacerlo. Después de todo, seguimos siendo novios. Deberías dejar de prepararte para el examen de Pistagridate y casarte conmigo. Siéntate pronto. ¿De qué sirve que una mujer tenga un título? Necesitas una familia. Me mudaré mañana, intentemos vivir juntos primero. ¡Qué oferta tan generosa! Me reí. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad crees que los internautas se van a creer lo que tú y tu amiguita digan? Lo que quieren son pruebas. Hablas mucho. ¿Pero no te siguen llamando el lunático de la comida rápida? Se puso rojo de ira. Te estoy dando una salida. Y te niegas a aceptarlo. ¿De verdad crees que el dinero de tu familia puede encubrir esto? ¿De verdad te estás haciendo la víctima? ¿Qué dificultades has pasado? ¿No es Yvonne la que ha sido perjudicada? No quería perder más tiempo con él. Llamé a seguridad. Y pronto hubo un alboroto afuera. De repente. Pegó la cara a la puerta y gritó, Minerva. ¿Volviste también? Me dio un vuelco el corazón. Había algo raro en esa pregunta. De repente mi teléfono me envió un artículo. Con el título Las personas pueden despertar recuerdos ajenos al ser estimuladas. Aleteó. El teléfono cayó al suelo. Justo ahora. Lo había enfurecido a propósito. Y luego llegaron los guardias de seguridad y lo ahuyentaron como si atraparan a un ladrón. Nunca había sufrido un insulto tan humillante, tal vez antes lo había dominado la ira. Y bajo esa emoción extrema, despertó los recuerdos de su vida pasada. Poco después de que se fuera, volví a tomar mi teléfono y descubrí que la función social de todos los momentos en que Yvonne charlaba estaba oculta. Era demasiado tarde para que despertara, ya los había guardado todos. De repente me invadió una oleada de emoción. Ganarle basándome en la asimetría de la información no era una gran habilidad. ¿No sería aún más emocionante tenerlo? ¿Quién también había renacido? ¿Pisoteado bajo mis pies? En tan buenas condiciones. ¿Qué nuevos trucos podría mi indiferente crisantemo, y posiblemente lograr? El tiempo apremiaba. Así que rápidamente recopilé en PDF los registros de todos los gastos que había cubierto para Leo y las capturas de pantalla de los momentos de Yvonne. Tenía la costumbre de guardar los recibos de todo lo que compraba. Así que pude encontrar pruebas de cada cosa que había robado. Una coincidencia no significaba nada. Pero la coherencia entre todos los objetos lo decía todo. Durante los días en que Leo y yo nos llevábamos mal, yo tampoco me había quedado de brazos cruzados. Lo seguía de vez en cuando para ver qué hacía. Era un hombre completamente mantenido, y nunca podría cambiar eso. Cuando ya no pudo aprovecharse de mí para comer y beber, se aferró a Yvonne. Había tomado muchas fotos de ellos juntos sin que nadie se diera cuenta. Revisé todos los regalos que Yvonne había exhibido en sus momentos especiales. Y siempre. Los bolsos de lujo ocupaban los lugares más destacados. Estas no eran cosas que una fan común pudiera permitirse. Era solo una pequeña influencer con apenas unos miles de seguidores. Y gastó muchísimo. ¿De dónde habría sacado tanto dinero para comprar estos bates? Le envié fotos de todos estos bolsos a mi mejor amiga. Ella tenía un ojo muy fino para los artículos de lujo y podía distinguir los auténticos de las imitaciones a simple vista.
Madre mía. Todos son reales. Pero me resultan familiares. Parece que Wayne ya los había comprado antes. Oí que se los dio a su novia. Mi mejor amigo siempre estaba al tanto de todos los chismes. Wayne había sido compañero de clase desde la infancia. Y era un heredero adinerado de segunda generación. Revisé sus publicaciones y descubrí que efectivamente había publicado sobre comprarle bolsos a su novia. Tras compararlas una por una, los combates eran casi perfectos. Leo había renacido. Así que sería difícil tomar medidas contra él, pero Yvonne debería ser fácil de intimidar. Una vez que lo entendí, volví a guardar mi tarjeta telefónica original y agregué el WeChat de Yvonne abiertamente. El mensaje que envió estaba lleno de complacencia: hermana Minerva. ¿Estás aquí para disculparte? No pasa nada. Te perdono. Sonreí y respondí: temo que serás tú quien estará de rodillas suplicándome que te perdone. Te envié el PDF y añadí: míralo bien. Puedes mentir mientras te haces la víctima. Pero tengo pruebas. Además, ¿alguna vez pensaste que Wayne y yo éramos compañeros de primaria? ¿Quieres que le envíe lo de ti y Leo? Sabes mejor que yo lo que haría Wayne si descubriera que usaba su dinero para mantener a otro hombre. Poco después, sonó mi teléfono. Me llamaba Minerva. ¿Qué quieres? Su voz temblaba violentamente. Me di cuenta de que el pez había mordido el anzuelo. Primero, no le digas nada a Leo sobre lo de hoy. Segundo, discúlpate conmigo en todas tus redes sociales. De acuerdo. Está bien. Acepto ambas cosas. Cortaré lazos con Leo. Ella rogó repetidamente. Desafortunadamente él había cumplido. Nunca cumplí mi palabra cuando se trataba de chicas de té verde y sinceras. Mujeres manipuladoras. Inventé detalles exagerados sobre la relación de Leo e Yvonne. Luego envíale a Wayne todas nuestras grabaciones de chat y el audio de nuestra llamada. Estaba bebiendo en ese momento. Y oí que se enojó tanto que destrozó la mesa en el acto. Yvonne definitivamente lo estaba pasando mal. Este rico heredero no solo obligó a Yvonne a disculparse conmigo, sino que también le ordenó ser más tranquila y aclarar todo, admitiendo que mintió sobre su relación con Wayne. Que engañó a sus sentimientos. Y me acusó falsamente. Wayne incluso fue a la universidad de Yvonne. La cantidad de dinero involucrada era tan grande que sus acciones constituyeron fraude. Y la expulsaron de inmediato. Había luchado mucho para entrar a la universidad y escapar de la pobreza de su pequeño pueblo de montaña. Pero en un día, había vuelto al punto de partida. Esta vez, Leo había aprendido la lección. Mantuvo la boca cerrada y no dijo nada. Toda la ira de los internautas se dirigió a Yvonne. Aunque él respondió con amabilidad y no sufrió muchas críticas. Después de que la situación se calmara un rato, emitió un comunicado. Era su frase clásica. Solo la veía como una hermana menor. Él habló de cómo la había ayudado a entrar a la universidad. Y lo afirmó después de eso. Todas sus interacciones habían sido correctas y no había ningún comportamiento demasiado íntimo entre ellos. Sorprendentemente, algunos supuestos amigos incluso se pusieron de su lado y lo defendieron. Últimamente no había desperdiciado su segunda vida. Había aprendido a ganarse el favor de los demás. Había abandonado su anterior distanciamiento y tomado la iniciativa de invitar a comer a sus compañeros de habitación y de club. Definitivamente le robaron el dinero a Yvonne. Así que, en esencia, estaba usando el dinero de Wayne para limpiar su nombre. Como dice el dicho, quien come comida tiene que suavizar sus palabras, pues ya se habían comido sus golosinas. No podían negarse a defenderlo. Los internautas terminaron etiquetándolo como un hombre inocente y bueno que había sido engañado por Yvonne. Un día, cuando acababa de bajar las escaleras, vi a Leo apoyado en la pared esperándome. Miré hacia atrás y vi una cámara de vigilancia a solo 1 metro. Y la caseta de seguridad también estaba cerca. No se atrevería a hacerme nada aquí. ¿Qué quieres? Hablé primero. Leo se acercó. Y había un aura diferente a su alrededor.
Minerva. Debo admitir que fuiste una buena esposa. Me cambiaste mucho. Y esas tácticas tuyas fueron realmente efectivas. Siempre se había tenido en alta estima. Y ahora que había renacido. Su arrogancia era descomunal. Sonreí levemente. Claro. Basura como tú solo recoge lo que otros dejan. ¿Quieres que la mastique y te la dé directamente? No seas tan brusco. Dijo Leo. Su compostura era mucho mejor que la de un joven, después de todo. Mentalmente era un octogenario. Solo estás enojado porque me casé con Yvonne después de tu muerte. Ya sé que me equivoqué. Esta vez. Si trabajamos juntos como marido y mujer, todo será completamente diferente a nuestra vida pasada. Me tendió la mano. Escupí el chicle masticado en su palma. No te eches oro en la cara. Después de no conseguir un ascenso en mi vida pasada. Había empezado mi propio negocio. Y inesperadamente había tenido mucho éxito. Todo me había ido bien. Y por extensión, Leo también me había llevado a una vida próspera. Ahora bien. Ya no era el chico pobre que escaló las montañas, ni estaba acostumbrado a una vida cómoda y no soportaba las dificultades. De lo contrario. No habría fingido llevarse bien conmigo. Ganar dinero de forma adecuada era demasiado difícil. Aprovecharse de las mujeres era mucho más fácil. Esa fue la lección que aprendió tras vivir 80 años. Leo me miró con enojo. No sabía si tirar el chicle que tenía en la mano o quedárselo. Minerva. Esta es la última vez. Ya verás. Se dio la vuelta y se fue. Estaba igual que ese chicle masticado, inútil y pegajoso. No podía permitirse tomarse un año libre para estudiar el examen de posgrado. Así que primero tuvo que buscar trabajo. Pero lo que no esperaba era que hubiera ahorrado dinero viviendo con frugalidad para conquistar a Cynthia. Una joven de familia prominente. Y luego, sin problemas, consiguió un trabajo en la empresa de su familia. Enhorabuena. Supongo que al menos tenía una cara bonita en la que confiar. Pero un leopardo no puede cambiar sus manchas. Su obsesión por ser un hombre fénix, un hombre que se casa con una mujer adinerada para ascender en la escala social, probablemente nunca cambiaría. Ni siquiera en 3 vidas. La única manera de evitar que hiciera daño a otros era enviarlo al infierno. Que renaciera como una bestia inferior. A Cynthia no le importaban los rumores ni su pasado. Ella creía firmemente que debía haber un malentendido. Y que su querido novio era un buen hombre que no quería competir con los demás. Incluso hizo un viaje especial para encontrarme y me pidió que nos viéramos en una Minerva CAF 7. Tú y Leo tuvieron algunos disgustos en el pasado. Pero eso ya quedó atrás, dijo Cynthia. Se refería a que, por mi culpa, Leo siempre había luchado por progresar en su carrera. Antes ninguna empresa lo quería. Ahora, la familia Cynthia lo había contratado. Seguía sin obtener resultados. Al presidente Enteus, miembro de la familia Enteus a cargo de la empresa, le costaba justificar su permanencia. Sobre todo porque exigía un salario alto. Después de ingresar a la escuela de posgrado, mi supervisor solía incorporarme a su equipo de investigación para trabajar en proyectos. Leo sobreestimaba sus habilidades. Siempre le gustaba competir con mi equipo. Era un inútil. Pero él mismo no podía verlo. En su vida pasada, su título de profesor había sido una farsa, lo había conseguido todo con mi dinero y mis contactos. Su supuesta experiencia solo se aplicaba en laboratorios y aulas. No podía implementarse en producción a gran escala. Esto provocó que la familia Cynthia perdiera dinero constantemente. Siempre sentí que, tras renacer, Leo se había vuelto ciegamente seguro de sí mismo, y que incluso podría estar menos motivado que antes. Por mucho que la familia Cynthia lo apoyara. Todavía no había podido firmar ningún contrato. Dejé el café. Los ricos. Me quedó un sabor amargo en la boca. No te preocupes. Simplemente no lo ayudo a tomar atajos como antes, porque ahora estás aquí para hacerlo. Por supuesto. Mis padres sintieron lástima por mí. Después de descubrir lo terrible que era Leo.
Habían hecho mucho para sabotearlo entre bastidores. No los detuve, no tenía sentido desperdiciar sus buenas intenciones. En fin, cariño. Leo y yo planeamos casarnos. Dejemos el pasado atrás. Te pediré disculpas en su nombre por las cosas que hizo mal. Dijo Cynthia. Se puso de pie y me hizo una reverencia. Yo también me puse de pie y me hice a un lado para no aceptar su reverencia. Leo se ha vuelto más listo, ahora ha aprendido a ganarse el favor de los demás. Mi mirada se posó en el anillo que llevaba en el dedo. Sonrió con torpeza. Sí, tímido pesado. Es muy bueno conmigo. Si es tan bueno contigo. ¿Te pondría un anillo falso en el dedo? Arqueé la ceja. Mi madre tenía una colección de joyas. Muchas piezas preciosas. Gracias a su influencia, mi capacidad para tasar joyas era superior a la de una persona promedio. Les garantizo que este anillo es falso. Pero para ser justos, le dedicó un poco de tiempo, esta falsificación es una réplica de alta calidad. La mayoría de la gente no notaría la diferencia. Cynthia se cubrió el dedo con torpeza. Alguien debió haberlo engañado. Hablaré con él cuando regrese. Es un hombre. Si ni siquiera puede disculparse conmigo y tiene que mandarte a ti a hacerlo, no me imagino el futuro que tendrías si te casaras con él. Dije. Era un consejo de alguien que había pasado por eso. Pero desafortunadamente. Ella no escuchó. La siguiente vez que supe de ellos. Se había extendido por toda la ciudad. La joven de la familia Cynthia estaba embarazada fuera del matrimonio. Y el presidente Cynthia estaba furioso. Se negó a aprobar el matrimonio de su hija con un chico pobre. Resultó que Leo había tenido la osadía de embarazarla a propósito. Usó al niño para obligar a la familia a aceptar el matrimonio. Suspiré repetidamente. En el pasado, al menos había sido un hipócrita. Ahora, había dejado atrás esa pretensión y se había vuelto peor que un animal. Conducía un coche de lujo y volvió a mi apartamento. Minerva. ¿Por qué no entiendes el dicho de no menospreciar a un joven sin nada? Solté una burla. Lo miré como si fuera un perro moribundo. ¿Sabes qué? Antes creía que aún tenías un poco de conciencia. Me equivoqué. Decir eso no me provocará. Ya no soy un niño ingenuo. Aprender de ti fue la decisión correcta. Usar cualquier medio para conseguir lo que quieres es increíble. Sus ojos estaban llenos de codicia. Negué con la cabeza. Aprender de mí. Siempre había sido una mala semilla. Fue el deseo lo que encendió la mecha en su corazón, haciendo que toda su maldad explotara. ¿Qué tenía eso que ver conmigo? Por cada paso que da el diablo, el Tao avanza 3 metros. Un modismo chino que significa que el bien siempre prevalecerá sobre el mal. Se rió. Minerva. Esperaré el día en que te arrodilles y me supliques. Observé su retirada. ¿Cómo pude dejar que se apoderara de la fortuna de la familia Cynthia y los dejara sin nada? Lo que no sabía era que ya había contabilizado todo lo que robó en aquel entonces, simplemente me abstuve de actuar. Después de que me encargara de él. Yvonne se había vuelto mucho más obediente e incluso se ofreció a testificar en su contra. Sin embargo, Leo era tan resistente como una cucaracha. Y Cynthia lo protegería por el bien del niño que llevaba en el vientre. Ese día, nos volvimos a encontrar en la misma cafetería que la otra vez. Yo fui quien la invitó. Era ingenua y no me guardaba rencor. La exnovia de su ex. Era obvio que era una pobre chica que de verdad amaba a ese canalla. ¿Cuándo es la boda?, pregunté. Sonrió tímidamente. El 15 del mes que viene. Asentí y le di mi teléfono. Su rostro palideció al instante. Minerva. Puedo devolverte todo el dinero. Por favor. Golpeé la mesa con el dedo. No me importa este dinerito. Pero no dejaré que un canalla como él se salga con la suya. ¿Qué obtendrás después de casarte con él y tener este hijo? ¿Tu hijo perderá todas sus futuras oportunidades solo por tener un padre criminal?
Cuanto más hablaba, más pálida se ponía, y apenas podía contenerse. Cuídate tú también. No te estoy atacando ni a ti ni al bebé que llevas dentro. A este tipo de persona no se le puede retener, es por su propio bien. Estaba a punto de hablar para suplicarme de nuevo cuando le di un bate de papel marrón. No quería molestarte más. Pero tengo que dejar esto claro hoy. Hojeó los documentos una y otra vez. Luego los azotó con fuerza sobre la mesa. Enterró la cara entre las manos y sollozó. ¿Cómo pudo hacerme esto? Lo amaba tanto. Leo había disfrutado de una vida de lujo y desarrollado una codicia insaciable. Estos eran los contratos duales que había firmado con ellos. Si no hubiera investigado en secreto y descubierto las discrepancias en las cuentas de la familia Cynthia. El padre de Cynthia habría sido incriminado por el crimen. Una vez encarcelado, ella habría estado a merced de Leo por el resto de su vida. Ahora que las cosas están así, ¿seguirás defendiéndolo? Suavemente destrocé la última línea de defensa de su corazón. El amor la había cegado. Pero ella aún tenía su límite. En mi vida pasada, ella había ocupado el lugar de mi trágico destino. Sin embargo, no sentí alegría ni alivio. Ahora, persuadirla con ahínco y sacarla de este atolladero también fue una forma de salvarme de aquel entonces. Primero, denuncié a Leo a la policía por robo con testigos y pruebas. El caso era sólido. Después de varias veces, finalmente apareció. Parecía despreocupado, como si la familia Cynthia todavía estuviera ahí para apoyarlo. Minerva, no pierdas el tiempo. Estoy muy ocupado. Dijo. Todo su atuendo era mucho más sofisticado y antes de comprarle imitaciones a Cynthia, mientras ella se entregaba por completo a él. Realmente no me lo esperaba, a pesar de que ya teníamos una relación en ese entonces. Serías muy tacaño. Estás haciendo una montaña de un grano de arena por un asunto tan trivial. Dijo. Otra vez finges que tratas el dinero como basura. Estoy dispuesto a devolverte todo el dinero, es como una bendición para el bebé que está por nacer. Tenía que decirlo después de entrar en la sociedad. No había aprendido ni una sola habilidad útil. Pero dominaba a la perfección el arte de ser desfigurado. Lo registramos todo aquí. Por favor, cuida tus palabras. Te lo advertí. ¿Crees que aún tienes dinero? Sigues viviendo un sueño. Dije aplaudiendo. Leo retrocedió unos pasos. Su rostro se llenó de duda y alarma. ¿De qué hablas? Se había vuelto más perspicaz. Pero ya era demasiado tarde. Cynthia entró. Curiosa. ¿Creías que una sola niña te permitiría tomar el control de la familia Cynthia? Ojalá pudiera despellejarte viva y beber tu sangre. Ella dio un paso adelante y lo abofeteó con fuerza varias veces. Los golpes lo dejaron aturdido. Tenía una mejilla hinchada. La miraba con incredulidad. ¿Qué te pasa? Ya hemos descubierto tus planes. Dije, lanzando los documentos delante de él. Leo era un estúpido. Pero aún guardaba algunos trucos astutos bajo la manga. Como dice el refrán, un conejo astuto tiene 3 madrigueras y desde hace tiempo preparó una ruta de escape al extranjero. Planea huir con el dinero robado y dejar que la familia Cynthia limpie el desastre. Vivía libremente como fugitivo. En lugar de arrestarlo precipitadamente y alertarlo, era mejor usar la acusación de robo para sacarlo de su escondite. Cortando toda posibilidad de escape. Al ver que todo estaba perdido, Leo cayó de rodillas al suelo. Soltaste un suspiro bajo. Me tendiste una trampa. Bien jugado. Deberías haberlo pensado antes de empezar. Dije mirándolo. Se echó a reír a carcajadas. De repente se levantó y sacó un cuchillo pequeño. Y se abalanzó sobre mí. Si no puedo tener una buena vida, morirás conmigo. Un policía reaccionó rápidamente. Lo apartó de una patada. El cuchillo salió volando de su mano y me arañó la mejilla. No me dolió, solo unas gotas de sangre brotaron y me corrieron hasta el cuello. Mi herida no fue nada grave. Pero añadió otro crimen a su lista.
Con la ayuda de mis padres y la familia Cynthia, finalmente fue condenado a cadena perpetua y pasaría el resto de sus días en prisión. Ser amable en apariencia pero falso, era mucho mejor que ser malicioso en el fondo. Nunca hubiera pensado que su astucia le saldría mal, dejándolo en una situación mucho peor que en mi vida pasada. Cynthia había sufrido un duro golpe hacía un mes y decía que temía no tener el valor de volver a casarse. Amaba a los niños. Y no soportaba renunciar a este bebé. No importa quién sea el padre. Este niño siempre será tuyo, nada puede cambiarlo. Si quieres conservarlo, pues quédatelo. Le dije. Luego, siguió mi consejo y dio a luz al niño, que creció sano tras la insistencia de mi supervisor. Decidí cursar un doctorado. Durante mis estudios, abrí mi propio negocio. Con la experiencia de mi vida pasada y los sólidos conocimientos que había acumulado, mi empresa ya iba por buen camino cuando me gradué. Fue entonces cuando me di cuenta de que siempre había sido capaz de tenerlo todo. Una tarde después del trabajo me encontré en la calle con un anciano sacerdote taoísta mal vestido. Fui a una tienda y por capricho le compré comida. Agarró la comida y la devoró con avidez. De repente me miró, sus ojos apagados y viejos brillaron con una luz intensa. Eres alguien que regresó del inframundo. Lleno de agravios sin resolver. Ni lo confirmé ni lo negué. Se chasqueó los labios y continuó. Incluso trajiste a alguien contigo. Fascinante. Fascinante. Lo que se siembra se cosecha. Hay que vengar los rencores. Los errores deben corregirse, nadie puede escapar. Incluso los muertos serán arrastrados de vuelta al sufrimiento. Este es el ciclo del destino en este mundo. En cuanto terminó de hablar, desapareció. No tenía miedo, solo me divertía lo extraño de todo. Después de eso, adquirí el hábito de hacer buenas obras. Solo dejando más huellas positivas en el mundo, esta segunda oportunidad en la vida valdría la pena. Nunca dudé en vengar mis agravios. Pero también sabía que había cosas más importantes que el odio en la vida.